Ahora sí, en esta mañana vamos a continuar con las cartas de Pedro. Esta mañana vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Yo no tenía planificado llegar hasta el versículo 2, pero creo que vamos solamente al versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pero cuando nos pongamos de pie, pues vamos también a leer el verso 2. En esta carta de Pedro vamos a ver quizás algunas similitudes con la carta pasada, pero en esta carta de Pedro va a enfatizar más en que hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo y por el conocimiento que debemos de querer y adquirir de Dios. Pedro, apóstol del Señor Jesús. Pedro, como hemos visto antes, un hombre que fue alcanzado por la gracia de Dios y que de una vez también fue inspirado por el Espíritu Santo como apóstol del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta que se contiene en el Nuevo Testamento no es cualquier carta de cualquier persona, es carta inspirada por Dios de un apóstol, de uno que caminó, que estuvo con el Señor Jesucristo. Y esto requiere de nosotros una inmensa atención. Esto requiere de nosotros el querer aprender, el querer escuchar acerca de lo que Dios nos está diciendo, nos quiere decir por medio de este hombre. Así que no es cualquier carta, es carta enviada directamente de nuestro único Dios verdadero. Vamos a ponernos de pie. Como referencia a la palabra de Dios, leemos 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, la primera carta, ahora sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pueden tomarse. He dividido este sermón en 2 puntos. La primera parte del verso 1, la preciosa fe es un regalo de Dios. Y entiendo que el segundo punto viene con el segundo capítulo, que es el conocimiento de Dios, es un regalo de Dios, pero como dije antes, no creo que vayamos a llegar al segundo verso, así que se divide, he puesto solamente un punto en este sermón, y la preciosa fe es un regalo de Dios. Empieza por el apóstol Pedro identificándose y diciendo Simón Pedro. Fíjense que comenzó un poco diferente en este aspecto de identificarse a la carta anterior. La carta anterior decía solamente Pedro. Aquí dice Simón Pedro, o sea que es más específico en quién escribió la carta. Y luego se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. Fíjense que Pedro dice siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Y voy a comenzar un poco como comencé en la carta anterior, dando un poco de introducción, un poco de luz a quién era Pedro. Pedro era un pescador, y este pescador fue llamado por el mismísimo Señor Jesucristo, y le dijo: te haré pescador de hombres. Mateo 4, 18 al 22. Es el mismo Pedro que en un momento confesó que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Es también Pedro en quien el Señor Jesucristo, luego de haberlo identificado como el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dice: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. No solamente él identificó a Pedro como el que iba a edificar su iglesia, sino algo que tenemos que aclarar es que él era el representante de todos los apóstoles en donde se iba a construir la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta prueba la tenemos en los libros de los Hechos. Si usted ha leído los Hechos de los
abre el segundo capítulo acerca de la predicación de Pedro. Pedro fue el que expuso la palabra de Dios, explicó que Jesús es aquel que ellos habían estado esperando, el Mesías a quienes ellos crucificaron en la cruenta cruz. Así que Pedro es aquel que también le cortó la oreja al guardia cuando vinieron en el jardín a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Él tomó su espada y cortó la oreja del guardia en Juan 8:10. ¿Por qué Pedro hacía esto? Porque creía de cierta manera que su esperanza iba a ser arrebatada. Creía que su fundamento iba a ser robado. Creía que su maestro iba a desaparecer. Él estaba confiando en lo terrenal y por eso actuó de tal manera. Él actuó cortándole, actuando de manera terrenal. También este es el Pedro que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Mateo 26, 69, 75. Y también es el mismo Pedro que luego de la resurrección, el Señor Jesucristo le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor, a su respuesta de Pedro, cuando le decía: sí, Señor, tú sabes que te amo, el Señor le decía: apacienta mis ovejas. Tenemos que entender que en las cartas de Pedro no está exponiendo sus pensamientos, sus criterios, sus inclinaciones, sino que Pedro está exponiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que el propósito de un apóstol es servirle al Señor, exaltar al Señor Jesús. Es poner lo que él había aprendido por esos 3 años, que había escuchado al caminar, al mirar, al observar, al ver al Señor Jesucristo. Recuerden que en la carta anterior Pedro decía que los ancianos, que los apóstoles, pero los ancianos, los pastores tienen que estar entre las ovejas. El mismo Pedro vio al pastor perfecto entre las ovejas. Pedro vio caminar, Pedro vio hablar, Pedro vio el ejemplo de una vida santa en el pastor perfecto que es el Señor Jesús. Pedro aprendió teología, doctrina, Biblia, escritura de parte del mismo autor de la Biblia. Luego de la conversión de Pedro, Dios hizo de él un hombre valiente, un hombre entregado al Evangelio, no un hombre completamente perfecto, porque vemos sus caídas, pero un hombre determinado a volver a levantarse y volver a entregar todo lo que tenía por su Señor. Es el mismo Pedro que dice: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a complacer? ¿A Dios o a los hombres? Pedro, un hombre determinado en entregar su vida por el Señor, inclusive él entregó su vida por el Evangelio. Si tenemos que escuchar a alguien en nuestra vida, hermano, es la palabra de Dios. Si tenemos que aprender de alguna doctrina, es la doctrina de los apóstoles, la que nosotros debemos de invertir nuestro tiempo en aprender. No de cualquier apóstol, como hoy día se levanta. Fíjense que Pedro dice: siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Pedro dice que él es siervo, él es servidor, él es esclavo, él es duro del Señor Jesucristo. Él está para el servicio del Señor y no para el beneficio del oficio. Él está para sacrificarse por el Evangelio y no adquirir riqueza por medio del Evangelio. Hoy día los apóstoles se hacen ricos. Y déjenme clarificar: falsos apóstoles. Y para cuestión de repaso para ustedes, existen ciertos requisitos para ser apóstoles de Jesucristo. El primer requisito es haber sido llamado directamente del Señor para ser apóstol. El segundo requisito es haber caminado y aprendido
aprendido directamente del Señor Jesucristo las doctrinas. Y el tercer requisito es haber sido testigo de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Yo sé que en su mente dirán, ¿qué pasó con el apóstol Pedro, Pablo? El apóstol Pablo fue llamado directamente del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como vemos en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas y en el libro de Corintios, él aprendió directamente el evangelio del Señor Jesucristo. Quizás no fue testigo de su muerte y su resurrección, pero su apostolado fue afirmado por los otros apóstoles. Quiere decir que existe otro requisito. El requisito es el ser afirmado por otro apóstol que había sido directamente llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo. Y hoy día eso no existe. Hoy día no existen apóstoles para afirmar a otros apóstoles como apóstoles, porque ya murieron. El último apóstol llamado fue Pablo y el último apóstol en vida fue Juan. Luego de eso no existen más apóstoles. Pero fíjense, si nosotros comparamos los apóstoles reales con los apóstoles de hoy día, vemos que hoy los apóstoles son servidos, tienen muchos beneficios, tienen mucha riqueza, buscan nombre, buscan prestigio, buscan posición. Y cuando lo comparamos con los apóstoles bíblicos, vemos que los apóstoles bíblicos no buscaban nada de eso. Inclusive ellos pueden estar en el anonimato, sirviéndole al Señor, sin llamar mucho la atención para no crear persecución. Ellos estaban felices sirviéndole al Señor. Fíjense que Pedro decía, siervo del Señor Jesucristo. Y después luego dice, el apóstol del Señor Jesucristo. Así que el propósito de Pedro es servirle a la iglesia, servirle a su Señor, enseñar a la iglesia con una autoridad, no enseñoreándose sobre ellos, sino dando el ejemplo a ellos. Así es que actuaban los apóstoles reales. Un amor de sacrificio hacia el evangelio. Y luego, ¿qué él introduce? ¿Quién es? Él dice, él presenta a quién es dirigida la carta, es una audiencia de la carta anterior, pero él dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que la audiencia es aquellos que han sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Fíjense que la justicia de la que habla Pedro no es una justicia que ha sido creada, que ha sido nacida dentro de nosotros. Es una justicia fuera de nosotros, una extra, no una justicia que hemos adquirido, que se nos ha imputado. ¿Qué es imputado? Que se nos ha puesto. Una justicia que se nos fue dada. ¿Y de quién viene esta justicia? Viene de Dios. Viene del Hijo de Dios. ¿Quién es Dios también? Viene Jesús. Al Señor Jesús venir a la tierra, Él vivió una vida en obediencia perfecta a toda la ley de Dios. Esto usted lo ha escuchado muchas veces. Él vivió una vida en agrado total delante de Dios. Cada respiro, cada paso, cada pensamiento, cada acción era una alabanza, una adoración a Dios Padre. Cada pensamiento era una alabanza delante del Padre, porque era aceptado, era una ley cumplida. Dentro del Señor Jesucristo no existía la posibilidad de que Él pudiera pecar, pues Él era Dios mismo. Pero sí se enfrentó a las tentaciones. Él obedeció perfectamente al Padre. El Señor Jesucristo fue completamente justo. Fue blanco, fue puro, fue transparente. En Él no se encontraba falta alguna. Inclusive cuando se paró delante de Poncio Pilato, ni aún Pilato pudo encontrar falta en Él. Él vivió una vida perfecta. ¿Pero por qué vivió una vida perfecta? ¿Por quién Él vivió una vida perfecta y para quién Él vivió una vida perfecta?
Primero, él vivió una vida perfecta por amor a sí mismo, por amor a Dios, por amor a su Padre. Y segundo, él vivió una vida perfecta por amor a su pueblo. Pablo dice que así mismo se entregó por amor a mí. Así que el Señor Jesucristo se entregó también por amor a su pueblo, a su iglesia, a los que han de poner la fe en Él. Él vivió en nuestro lugar, Él obedeció en nuestro lugar, Él pensó, Él amó, Él habló en nuestro lugar. No solamente eso, sino que Él pagó la condena de la muerte en nuestro lugar. Y cuando Pedro habla de la justicia por la cual fuimos alcanzados, es la justicia de Cristo, es la perfección de Cristo, es la obediencia de Cristo y es el sacrificio de Cristo lo que nosotros recibimos como justicia. Fuimos vestidos de las vestiduras de Cristo. No que sean nuestras vestiduras ni que nosotros las hayamos creado, sino que hemos sido vestidos con una justicia que no nos pertenece, con la justicia de Cristo. Hermanos, ustedes han escuchado muchas veces la justicia y la justificación, pero tenemos que entender, si ha entendido, pues tenemos que repasar que para nosotros poder estar bien delante de Dios necesitamos ser justos. Para que Dios nos aceptara delante de Él necesitamos estar limpios. Si nosotros tenemos una mancha, aunque sea una diminuta mancha, estábamos excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. No éramos dignos de pararnos delante del Dios 3 veces santo, como una sola mancha, un solo pecado. Como llaman los católicos, con un solo pecadillo, con solamente uno, no éramos dignos de pararnos delante del Dios justo y verdadero, el juez divino. Porque Dios es santo y requiere santidad a todo lo que se pare delante de Él. Pero la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Él envió a su Hijo, para que en nuestro lugar Él fuera obediente, para que en nuestro lugar Él muriera y para que por nosotros Él resucitara al tercer día. Con las vestiduras de Cristo no quiere decir que nosotros hemos alcanzado la perfección, sino con las vestiduras de Cristo somos aceptables delante de Dios, porque Dios nos ve por medio del sacrificio y del amor de Cristo. El Señor abre sus brazos y dice: bienvenidos a mí, por los méritos y por el trabajo de Jesús. Si nosotros tenemos entrada hoy delante del trono celestial, toda la gracia, toda la honra y toda la adoración debe ser dirigida al Señor Jesucristo, quien hizo posible que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de Dios, porque estábamos perdidos en nuestros pecados, porque estábamos sumergidos en nuestros placeres, porque las pasiones juveniles nos llamaban, porque el mundo nos atraía, porque el pecado nos complacía. Pero gracias a aquel que aún nosotros siendo enemigos de Él nos amó primero y entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna y poder ser aceptados delante del Dios justo y verdadero. Fuera de Cristo no existe la salvación. Fíjense que Pedro luego dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No solamente Jesús es el Mesías, no solamente Jesús es el Hijo, no solamente Jesús es el Maestro, el amigo fiel, el Cordero, el gran pastor de las ovejas. No solamente Jesucristo es la vida verdadera, no solamente Jesucristo es la puerta y el camino, sino que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Esta es la enseñanza que nos dan los apóstoles. Esta es la enseñanza que nos da Pedro. Dice:
el Dios y Salvador Jesucristo. De ahí es que recibimos nuestra justicia de parte de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesús. Fuera de creer que Dios es divino, hermanos, entiendan que no existe la salvación. A veces queremos ser tan complacientes y tan comprensivos con aquellos que no afirman que Jesús es el Salvador, y muchos quieren llamarlos hasta hermanos. Ellos no son hermanos. Aquel que niega la deidad del Señor Jesucristo es enemigo del Evangelio, es enemigo de la revelación de las Escrituras, y en tal persona no existe la salvación, porque hay que creer que Jesús es Dios. Esto es lo que enseñaron los apóstoles. Si usted ha leído Juan capítulo 1, verso del 1 al 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero esto también lo afirmó Tomás. Tomás, reunido con los apóstoles, con los discípulos del Señor Jesucristo, le decía a ellos: no, si yo no veo al Señor y no meto mi mano en sus llagas, no lo voy a creer. Y en Juan 20, 26 al 29 pasó esto. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí tenemos otro apóstol afirmando la deidad del Señor Jesucristo. Y esto es sin contar todas las evidencias, todas las enseñanzas, todo lo sobrenatural, todo lo que afirma sin duda que el Señor Jesús es Dios. Y fíjense que esta creencia, este pensar, esta enseñanza de que no hay salvación fuera de la creencia de que Jesús es Dios, viene desde el principio del primer siglo. Atanasio le enseñó. Atanasio era un teólogo de los primeros siglos. Una frase con la cual se identificaba a Atanasio, o le identificaba era Atanasio contra mundos, Atanasio en contra del mundo, porque iba en contra de la corriente. Y Atanasio tiene un credo, y en ese credo expresa las verdades del cristianismo. En ese credo Atanasio dice que no existe salvación fuera de creer que el Señor Jesús es Dios. Y dice así la primera porción del credo, dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir las sustancias, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria o eterna la majestad. Esta era la enseñanza del cristianismo desde los primeros siglos. Si alguno quiere salvarse, entonces debe de arrepentirse de sus pecados y creer que el Hijo de Dios, que el Dios Hijo, lo salvará y le dará la vida eterna. Esa es la fe universal. Ese es el credo del cristianismo. Esa es la enseñanza bíblica, la que estamos viendo hoy delante de nuestros ojos de parte del apóstol Pedro. Que nuestra justicia no viene solamente del Mesías o del Redentor, sino que ese Mesías y ese Redentor es nuestro Dios y nuestro Salvador. Aquel que crea algo diferente fuera de la religión
perecerá y enfrentará la condena eterna en el infierno. Fíjense que luego de la coma, entonces el apóstol Pablo nos dice que esa justicia la hemos recibido por una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo que la iglesia ha recibido una fe tal y como ellos habían recibido esa fe. Una fe preciosa que la de ellos. ¿Y cuál es la fe preciosa? La fe preciosa, la fe verdadera, es una fe que descansa en el trabajo del Señor Jesucristo. Ahí descansa, ahí está el fundamento de nuestra justificación, en la fe en el Señor Jesús. Una fe preciosa, es la fe salvadora. ¿Y qué es la fe salvadora? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Muchos piensan que la fe es una decisión personal de cada persona. Y quizás tiene un aspecto en esa área. Pero tenemos que entender que la fe es un regalo, es un don de Dios. Es algo que Dios crea en nuestros corazones, es algo que Dios nos da para que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo. Muchos creen que es una decisión independiente de Dios. ¿Por qué dicen que es una decisión independiente de Dios? Porque cuando una persona dice que tiene fe en el Señor Jesucristo, dice, es que yo decidí creer en el Señor Jesucristo. Déjeme explicarle algo. Para que usted pudiera tener fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tuvo que haber obrado, tuvo que haber trabajado previamente a que usted se diera cuenta que tenía fe en el Señor Jesucristo. Para usted poder tener fe en el Señor Jesucristo necesitaba un corazón cambiado, un corazón transformado. Nosotros llamamos un corazón regenerado. Y cuando Dios cambia ese corazón, entonces le da el don de la fe, donde usted puede ver su condición de pecador y ver a Cristo como la única solución para la salvación de su alma. Y entonces cuando usted dice, puse fe en el Señor Jesucristo, no es que usted ha producido, ha creado, ha fabricado esa fe, es que el Señor Jesucristo, es que Dios le regaló la fe. Así que depende de Dios. Dios nos regala esa fe. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nosotros decimos que ese llamado al Evangelio, cuando usted habla a alguien del Señor Jesús y le dice, mira, que usted es pecador. Y si usted muere siendo pecador, va a experimentar la muerte eterna. Usted necesita ser salvo. Y la salvación solamente viene por medio de la fe en el Señor Jesús. Cuando usted da esa explicación y quizá usted haga todo lo que usted tenga que hacer para poder explicar eso en el contexto de esa persona, cuando usted explica el Evangelio, usted está haciendo un llamado exterior, externo. Ese es el llamado que todo aquel que escucha el Evangelio recibe, un llamado externo. Y ese llamado externo al Espíritu Santo lo puede usar internamente. Y ese llamado interno es cuando la persona es regenerada y por consiguiente viene la fe. Pero es necesario predicar el Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos dirán, pero es que dijiste que la fe es regalo de Dios, no depende de nosotros. Pues entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que tomar una decisión? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque la única vía para que una persona pueda tener la fe es por medio de la predicación del Evangelio. Es por medio de la información de que Cristo es Dios y vino a vivir y murió en la cruz por los pecadores. Y cuando nosotros hacemos ese llamado externo, muchas veces ese llamado externo, nosotros suplicamos al pecador que venga a los pies de Cristo. Y tratamos de convencerlo, tratamos de darle toda la información completa para que esa persona venga a los pies de Cristo y le decimos, ven, arrepiéntate de tus pecados y pon la fe en Cristo Jesús para la salvación de tu vida. No tardes más, no te demores más, pon la fe de una vez y por todas en el Hijo de Dios.
aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque de otra manera estarás perdido eternamente. Ven y pon la fe en aquel que únicamente te puede salvar. Nosotros suplicamos, nosotros llamamos a que la gente venga a la fe del Señor Jesucristo. Porque por medio de esa súplica, por medio de esa insistencia, por medio de ese llamado, es como el Espíritu Santo obra para traer a la persona a los pies de Cristo por medio de la fe. Y de igual manera, si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús, debe decirlo. Venga a los pies de la cruz, ponga la fe en el trabajo de Cristo para la salvación de su alma. Hágalo hoy, no tarde más. Eso es lo que llamamos el ofrecimiento libre del Evangelio. Que decimos, tiene que tomar una decisión, pero sabemos que es Cristo, es Dios quien produce en el ser humano, en el pecador, esa decisión. Pero es necesario que la iglesia haga ese llamado a los pecadores. El Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 89, dice, ¿qué es la fe en Jesucristo? La respuesta es, la fe en Jesucristo es una gracia salvadora. Fíjense cómo lo pone el Westminster, una gracia salvadora. Es un regalo inmerecido, por lo cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. La fe es una confianza a ciegas de que el Señor Jesús, por su obra, puede salvar mi vida, y no solamente salva nuestra vida, sino que asegura nuestra salvación. Este es el ofrecimiento, hermanos, que nosotros debemos hacer a todo aquel que no conoce al Señor como Rey y Salvador. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros llamamos al pecador al arrepentimiento, cuando nosotros ofrecemos el Evangelio libremente, estamos exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos glorificando a Dios, quien únicamente puede salvar al pecador y darle vida eterna. Nosotros, en hacer este llamado, confiamos plenamente en Dios, confiamos plenamente en Él. Y en medio de toda esta enseñanza de que la fe, la justicia, el trabajo de Dios, nosotros vemos la hermosura del Evangelio. ¿Y cuál es la hermosura del Evangelio? Hermanos, que usted ni yo tuvimos que hacer nada para la salvación. Si Dios hubiese contado nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros hechos para salvarnos, usted sabe cuál hubiese sido el resultado. No nos hubiese ni considerado para salvarnos, porque somos pecadores. Y tenemos que ser sinceros con nosotros. Dios no nos salvó porque éramos buenos. Dios nos salvó porque éramos malos pecadores, porque hacíamos nuestros propios placeres. Dios nos llamó porque éramos pecadores. Y el Evangelio nos dice que fuera de nuestra obra, que lejos de nuestro trabajo, Dios se complace en salvarnos, dando todo lo que se requería para un ser humano ser salvo, al punto de entregar a su Hijo Jesús. Hermano, ¿qué diferencia tiene usted con el hombre que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo? Muchos ven al hombre al lado del Señor Jesucristo que se arrepintió y dicen: ese hombre era malísimo. Ese hombre era malísimo. Eso es lo que tenemos semejante a él. Que éramos pecadores, que hacíamos lo contrario a la ley de Dios, que no nos deleitábamos en agradar a Dios. Eso teníamos en común. Pero ¿saben que también tenemos en común? Que Dios le regaló a ese hombre la justicia. Dios le regaló a ese hombre la fe. Dios le regaló a ese hombre la salvación. Y fíjense que ese hombre no hizo absolutamente nada, solamente en la cruz allí dijo que por favor lo llevara al paraíso justamente con él. Él se arrepintió de sus pecados.
y puso su fe en el trabajo del que estaba al lado de él, del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos iguales. Nuestra salvación depende completamente del Señor Jesucristo. Nuestra salvación es por fe dada por Dios. Es todo obra de Él. Hay algo diferente en que teníamos del que murió en la cruz nosotros. El que murió en la cruz no tuvo tiempo de visitar una iglesia ni congregarse. Nosotros tenemos la bendición de crecer en conocimiento y congregarnos con los santos. Pero en cuanto a la salvación, no hay nada diferente. Él fue salvo por fe, nosotros somos salvos por fe. Esto es la hermosura de la gracia y del Evangelio de Dios, que aún siendo enemigos y pecadores, Cristo murió por nosotros.